no contra su voluntad. No hay ningún testimonio de alguien que ha sido esterilizado contra su voluntad. En la prensa se han recogido, ¿eh? No, sin su voluntad, pero no contra. O sea, ¿cuál es la diferencia? No, estoy de acuerdo que es totalmente una barbaridad. No, pero es que... ¿Cómo sin su voluntad o contra? Escucha. Es decir, si a uno lo castran dormido, no es contra su voluntad, sino sin su voluntad. No, ok, en ese sentido ¿Qué peor? En ese sentido es igualito. Victoria Vigo, aprovechando que tenían que hacer la otra operación, la esterilizaron, sin haberle consultado. Pero es un horror. Un horror completo. Mi nombre es Victoria Vigo. Yo he sido una de las víctimas de las esterilizaciones en el gobierno de Fujimori, al cual tuve un juicio de 7 años y cual quedó demostrado verdaderamente de que yo jamás di mi consentimiento para mi esterilización, y donde una de las pautas donde pone el juez dice de que verdaderamente fue por la política de gobierno de esos entonces. Yo fui a dar a luz a los 32 semanas de gestación, tenía mi segundo hijo de mi matrimonio porque yo tenía un bebé de 3 años, un niño ya de 3 años. Fui a dar a luz, al momento de dar a luz mi bebé fallece a las 19 horas. Yo entro en un estado depresivo muy fuerte por la pérdida de mi hijo, pero al día siguiente me entero por medio de un interno de que yo estaba esterilizada. La historia, cuando fueron a ver la historia, jamás estaba esterilización, no había en la historia que me habían esterilizado, porque aparte jamás yo firmé un documento de esto. Tuve que hacerme un estudio que es más profundo, porque la ecografía no da, se llama histerosapingología, después de 3 meses, y salió que verdaderamente mis pistolas o los conductos estaban cortados. Entonces desde allí empezado una lucha tremenda en cuestión de juicios, donde muchas veces fueron archivados por presiones políticas, y eso fue en pleno gobierno de Fujimori. Y tuvimos que luchar por muchas causas políticas, por muchos jueces que tenían temor de dar una sentencia positiva, y después de 7 años tuvimos la victoria. Le digo la victoria porque fueron muchas personas que estuvieron alrededor mío viendo en mi caso. Hubieron muchos casos de estas mujeres. Yo visité algunos casos de mujeres que habían fallecido. En el mismo Piura después de la operación de esterilizaciones quedaron en estado vegetativo, en estado de coma, después fallecieron, que fue uno de los casos que más me impactó a mí, y yo doy fe de las cosas que sucedieron. El gobierno de Fujimori me persiguió mucho en cuestión de prensa, sacó muchas cosas mías, ¿no? Insultando. Yo pienso de que si un gobierno no está haciendo nada que es temido, creo que no hubiera entrado en esos insultos. En muchas cosas se dijeron que yo tenía cáncer, el hecho de que trataron de que yo me callara mi voz, pero creo que es el momento, o fue el momento, para que nosotros las peruanas podamos hablar la realidad de lo que estaba sucediendo. Campaña de esterilizaciones, ¿usted se siente aludida cuando se habla de esta campaña? Para nada. ¿Usted era ministra de la Mujer en esa época? Exacto, sí. ¿La campaña existió realmente? ¿Se esterilizó a mujeres contra su voluntad? La campaña sí existió, pero no de la manera como lo presentan. Hay testimonios de mujeres que dicen haber sido esterilizadas contra su voluntad. Bueno, eso es un decir, porque tampoco tú vas a decir, pues, y que me disculpe mi monseñor Cipriani. Yo le diría, señora Juculiza, de que no pasó lo que yo he pasado. En el caso mío nadie me preguntó, en el caso mío yo fui a dar a luz. En el caso mío mi bebé fui ligada, una cesárea, al cual jamás me preguntaron. Tengo un juicio, es decir, yo no hablo nomás como un testimonio mío. Hay un juicio de 7 años, ¿no? Donde se comprobó de que yo jamás di mi consentimiento. Es verdad que nadie me jaló, pero se violó mis derechos en un hospital, en una cama de operaciones, se violó mis derechos sin preguntarme. Quisiera aclarar en primer lugar que Milagros Maravilla, Alejandro Aguinaga, no tienen ninguna condena ni ningún proceso. Son personas intachables, como la gran mayoría de todas las personas que trabajan a mi lado. Yo siempre decía que cuando una mujer entra a un gobierno o en una casa gobierna, es el mejor gobierno. Siempre he tenido esa idea, ¿no? Y lo creo todavía. Pero yo no conozco a la señora Keiko, no puedo hablar nada de ella, no sé sus conocimientos, pero quiero decir algo, que cuando viene un gobierno por herencia, y como el gobierno que ha tenido su padre no ha sido una herencia muy agradable, aunque ella dice que fue el mejor gobierno que tuvo, lamentablemente, y si se rodea con la misma gente
una mujer así quiere hacerlo mejor, creo que va a haber cosas que van a jalar, va a nadar contra la corriente. Así sea mujer, con las mejores ideas como mujer que pueda tener como madre.